Evangelio de hoy. Sábado 15 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola para enseñarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Les dijo: había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que acudía a él diciéndole: hazme justicia contra mi adversario. Por algún tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga continuamente a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Les hará esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar la parábola como una invitación a la constancia. Cuando nos acercamos a la breve historia que Jesús cuenta en Lucas, encontramos un texto que en su sencillez contiene una pedagogía profunda sobre la oración, la paciencia y la justicia. No es una lección abstracta, sino una llamada práctica a orar siempre, sin desfallecer. El contexto inmediato del Evangelio nos sitúa ante la experiencia de personas que sufren, que esperan respuestas y que buscan que Dios actúe. Jesús no promete fórmulas mágicas ni atajos espirituales. Propone una actitud del corazón, un modo de estar en la vida que transforma el modo en que pedimos, esperamos y vivimos. Esta reflexión quiere acompañarte paso a paso, en silencio y a la vez con densidad, para que las imágenes de la viuda persistente y del juez injusto se vuelvan espejo. Habrá espacio para mirar el trasfondo social, la psicología del pedir, la teología de la paciencia y la ética de la confianza. No busco enumerar respuestas, sino abrir horizontes. Que la palabra prenda en la vida y se convierta en acto. La escena inicial, una viuda y un juez como prólogos de una verdad humana. La parábola comienza con dos figuras aparentemente lejanas de la experiencia religiosa ideal, una viuda que simboliza la vulnerabilidad social, y un juez que encarna la indiferencia del poder. La viuda es la que no tiene título ni influencia, la viuda es la que carece de protección. En la cultura de entonces, y muchas veces hoy, una viuda era quien pagaba el precio de su fragilidad. El juez, por su parte, no representa la imagen de la justicia divina sino de un funcionario que se ha vuelto cínico y utilitario. Jesús elige este contraste deliberadamente. No presenta el escenario ideal, sino el real, la oración como práctica que surge en la necesidad y que persiste ante la negligencia. La viuda no es la heroína perfecta. Es la figura humana que sabe que solo le queda insistir. Y el juez no es el arquetipo del bien. Es la conciencia del mundo que puede ser impasible. En ese tejido cotidiano se revela la pedagogía de la fe. No es en la comodidad donde se forja la oración persistente, sino en la prueba. Orar siempre, la llamada a la constancia frente al desaliento. El mandato radical de Jesús: orar siempre sin desfallecer.
No es una exhortación a la repetición mecánica de palabras. Es un llamado existencial. Orar siempre significa mantener una relación viva con Dios que atraviesa los días sencillos y las noches sombrías. No se trata de una presencia obsesiva del recurso espiritual, sino de una fidelidad prolongada. Es la memoria que vuelve una y otra vez a la fuente. La elección repetida de confiar, aun cuando la respuesta tarda. La constancia en la oración transforma la percepción del tiempo. La espera deja de ser mera impotencia para convertirse en escuela. En ese espacio se aprende a sostener la mirada, a resistir la desesperación, a dejar que el alma madure en paciencia. La oración persistente no garantiza que todo cambie según nuestros deseos, pero sí garantiza que nosotros cambiemos. Nos hacemos más honda la compasión, más transparente la confianza, menos prisionera la ansiedad. La viuda que actúa, dignidad en la insistencia. La imagen de la viuda que no cesa de acudir al juez es también la de una persona que reclama dignidad. Pedir no es humillarse. Muchas veces es afirmar la propia existencia. Al insistir, la viuda afirma que su vida importa, que su necesidad no puede ser borrada por la indiferencia. Esta interpretación es crucial. La oración persistente no es un acto de menor estatura espiritual sino un gesto de dignidad humana ante la injusticia. Cuando una persona ruega y no obtiene respuesta, la persistencia puede convertirse en una forma de resistencia, en una reclamación ética del valor de su vida. Desde esta perspectiva, la parábola invita a mirar la oración socialmente. Muchas oraciones son también grietas de la historia donde la injusticia se denuncia. Orar siempre es, a veces, orar por justicia concreta, por pan, por compañía, por un veredicto humano que repare. El juez que cede, aprendizaje sobre la justicia humana y divina. El juez injusto, que por cansancio termina dándole la razón a la viuda. Es un espejo de las estructuras humanas. Jesús usa esta figura para mostrar que incluso en el ámbito de lo imperfecto hay un reconocimiento. La persistencia puede mover a las conciencias. Pero si el juez actúa finalmente por hartazgo, más que por convicción, ¿qué nos dice eso sobre la justicia humana? Nos muestra que la justicia en el mundo requiere presión, diálogo y la voz de quienes sufren. Pero la parábola no se detiene en la dinámica humana, va más allá. Si hasta un juez injusto puede ser movido por la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es amor y justicia perfectos? Aquí está el punto teológico. La voluntad divina no es indiferente, no se cierra ante la necesidad. Si la persistencia humana es capaz de tocar lo endurecido de un juez, ¿cuánto más podrá tocar el corazón de Dios? Esta comparación fortalece la esperanza. La oración persistente no choca contra un muro divino, sino que encuentra en Dios el amigo fiel que escucha y actúa. La dificultad de la respuesta, Dios, el silencio y la pedagogía del tiempo. Uno de los enigmas que enfrenta todo orante es el silencio divino. ¿Por qué no responde Dios de inmediato? La parábola ofrece una clave, pero no una explicación total. La espera no es ausencia de interés divino, sino parte de un proceso. La respuesta puede llegar cuando la persona ha madurado en su petición, cuando la comunidad ha tomado conciencia
o cuando la historia se ha dispuesto para el cambio. El silencio de Dios no es rechazo, aunque lo pueda parecer. Muchas veces actúa como un espacio pedagógico donde la fe se afina. En la tensión entre pedir y recibir, aparece una escuela de humildad y de entrega. La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuándo vendrá la respuesta, sino que nos hace la espera y cómo nos transforma. En la oración persistente aflora la paciencia que produce frutos. Serenidad, compasión, y una fe que no depende de resultados inmediatos. La oración que convierte, de la petición al compromiso transformador. Orar siempre no es solo pedir. Es también ser transformado por lo que se pide. La viuda que insiste no sale igual que entró. Su carácter se templa en la espera. De manera semejante, la oración prolongada moldea al que reza. Despierta empatía por otros, prolonga la perspectiva. Y abre a una acción más coherente. La oración persistente conduce a la solidaridad. Porque al sufrir la espera propia, se reconoce el sufrimiento ajeno. Por eso la parábola puede leerse como una llamada a la coherencia entre oración y acción. Orar sin actuar es una oración amputada. La oración que no educa el corazón hacia el servicio pierde su credibilidad. Quien ora por justicia debe también convertirse en sujeto que trabaja por ella. La persistencia en la plegaria impulsa a la constancia en la acción. La fe que exige respuesta, cuando y cómo pedir a un Dios justo. Jesús termina proponiendo una reflexión. Si un juez injusto termina por dar la razón, ¿cuánto más hará Dios justicia a sus elegidos? Si claman día y noche. Esta afirmación no es un contrato emocional sino una garantía teológica. Dios escucha y actúa en favor de quienes perseveran. Pero esto plantea una tensión para el orante. ¿Mi fe exige resultados? La respuesta es compleja. La fe auténtica no manipula a Dios. No busca respuestas egoístas o inmediatas. Más bien, confía en que la justicia divina se manifestará, aunque lo haga de modos que exceden nuestras expectativas. Pedir con fe implica abrirse a la sabiduría divina. A veces la respuesta es la conversión del que pide. Otras veces es la rectificación de la realidad exterior. Y en ocasiones la solución aparece en formas distintas a las imaginadas. La fe perseverante sabe orar y esperar. Pero también sabe discernir el modo en que el bien puede llegar. Incluso en medio de caminos imprevistos. La comunidad que acompaña, oración como tejido social. La parábola está hablada en plural. Y su enseñanza no es únicamente individual. Las oraciones que mueven la historia suelen ser sostenidas por comunidades. La persistencia de la viuda encuentra eco en muchos relatos evangélicos, cuando hay hermanos y hermanas que la sostienen. La fuerza de la oración comunitaria no reside solo en el número de voces, sino en la coherencia ética que surge cuando una comunidad decide no abandonar. La comunidad tiene la tarea de proteger a los vulnerables, de dar voz a los silenciados, y de orar con y por ellos. La oración compartida ayuda a sostener la esperanza en medio de la incomprensión y multiplica el valor de cada súplica. En tiempos de injusticia social, la comunidad orante se convierte en motor de transformación. Las oraciones que se traducen en actos colectivos pueden cambiar leyes, sensibilidades y estructuras. La persistencia como parámetro de madurez espiritual.
Insistir en la oración no es un síntoma de inmadurez. Muchas veces es prueba de crecimiento espiritual. La primeriza confianza que exige resultados inmediatos puede dar paso, con la experiencia, a una confianza más profunda, la que sostiene la esperanza aun cuando las señales materiales de cambio se demoran. La madurez espiritual se ve en la persona, que no cesa de pedir y, al mismo tiempo, no se deja consumir por la amargura. Esta madurez no es fruto de la autosuficiencia sino de la humildad. Aprender a orar siempre sin desfallecer. Es aprender a habitar la paradoja de la fe. Clamar con fuerza y descansar en la ternura de Dios. La oración persistente es la escuela, donde el corazón aprende a confiar más en la fidelidad de Dios que en la rapidez de la respuesta. La dimensión ética, orar por justicia y ser actores de ella. La oración por justicia tiene una exigencia moral. Nos interpela a ser instrumentos de la justicia misma. No podemos pedir que el juez actúe con rectitud si nosotros mismos no actuamos rectamente en nuestras esferas de influencia. La parábola nos pone frente a la responsabilidad de transformar el mundo desde la coherencia entre lo que pedimos y lo que hacemos. Orar por los oprimidos implica también empeñarse en su liberación. La insistencia de la viuda nos inspira a no abandonar las causas justas. Nos pide levantar la voz cuando el poder se olvida de la ley del amor. La plegaria que no impulsa compromiso se vuelve autocomplaciente. La que activa el servicio se hace profética. La esperanza que resiste, sostener la mirada en tiempos de injusticia. La parábola nos introduce a una esperanza que no es ingenua pero tampoco resignada. Sostener la mirada en tiempos de injusticia es un acto heroico de fe. Implica creer que los esfuerzos persistentes de muchos pueden inclinar la balanza hacia la equidad. Esa esperanza se alimenta en la oración y se materializa en la acción. La viuda no solo reza. Ella persiste hasta ser escuchada. Su ejemplo es una llamada para cada persona comprometida con la dignidad humana. La esperanza que resiste no es una ilusión de que todo será perfecto de inmediato. Es, más bien, la convicción de que la historia está abierta a la conversión y que Dios, fiel en su justicia, acompaña a quienes no se rinden. La oración como latido de la fe viva. Seguir reflexionando sobre este pasaje es entrar en el misterio del corazón humano, en diálogo con el corazón de Dios. La oración constante, como enseña Jesús, no se reduce a palabras, sino que es el pulso interior de la fe viva. Así como el corazón no deja de latir, la oración auténtica no cesa de mantener viva la conexión con lo divino. Cuando una persona aprende a vivir en oración, cada gesto, cada pensamiento, cada respiración puede convertirse en un acto de comunión. La insistencia de la viuda simboliza este latido incesante. Una fe que se rehúsa a morir, un amor que se niega a dejar de esperar. El problema de muchos creyentes no es la falta de fe, sino el cansancio espiritual. Se reza con esperanza al principio, pero cuando el silencio se prolonga, se apaga la llama. La parábola nos previene contra ese desgaste. Jesús nos invita a mantener la oración como un movimiento constante. No porque Dios necesite que repitamos
sino porque nosotros necesitamos permanecer despiertos. La oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. Y ese cambio sostenido requiere perseverancia. El silencio de Dios y la madurez del alma. Uno de los aspectos más misteriosos de esta parábola es la aparente demora de la justicia divina. Jesús no promete una respuesta inmediata. Más bien, advierte sobre la espera. Y ese silencio de Dios, que tanto desconcierta a los corazones creyentes, se convierte en un espacio donde la fe madura. En el silencio se aprende a distinguir entre capricho y necesidad, entre deseo y misión. El alma que ora sin recibir aprende a purificar su intención, a reconocer que a veces la gracia llega de otra forma. No como solución exterior, sino como fortaleza interior. El silencio de Dios no es desinterés, es pedagogía. Nos enseña a confiar más en la presencia que en la evidencia. Más en la fidelidad que en el resultado. A veces Dios calla para que nosotros escuchemos la voz del corazón, para que el ruido de nuestras impaciencias se apague y podamos oír lo esencial. La viuda de la parábola no se rinde ante el silencio del juez. Del mismo modo, el creyente no debe rendirse ante el silencio de Dios. Ese silencio, vivido con humildad y perseverancia, puede transformarse en la más profunda forma de comunión. El rostro de Dios revelado en la justicia. En el fondo, esta parábola es una revelación del rostro de Dios. Jesús contrapone la indiferencia del juez injusto con la ternura y fidelidad de Dios Padre. Si hasta un juez insensible cede ante la insistencia, ¿cómo no confiar en que Dios, que es amor, atenderá la súplica de sus hijos? Pero Jesús no presenta un Dios que actúa por presión, sino un Dios que responde desde el amor y la justicia. Es decir, Dios no es movido por el cansancio, sino por la compasión. Comprender esto transforma radicalmente la oración. No oramos para convencer a Dios, sino para unirnos a su voluntad, que siempre busca la vida y la justicia. La insistencia no es para cambiar su mente, sino para abrir nuestro corazón a su plan. El rostro de Dios que aparece en esta parábola es el de un juez justo, sí, pero sobre todo el de un Padre misericordioso. A través de la oración perseverante, se va borrando en nosotros la imagen de un Dios lejano, y surge el rostro de un Dios cercano, que escucha y acompaña en el silencio. La oración como resistencia espiritual. En un mundo que premia lo inmediato, orar siempre sin desfallecer es un acto de resistencia. Es negarse a medir la fe por la rapidez de los resultados. Es permanecer fiel cuando las circunstancias parecen adversas. Esta actitud de resistencia espiritual tiene una dimensión profundamente profética. En un entorno donde todo se compra, se vende y se calcula, la oración perseverante proclama que hay valores que no se negocian. La viuda representa a todos los que se levantan cada día, sin perder la esperanza, aunque el sistema los ignore. Representa a las madres que oran por sus hijos, a los pobres que siguen esperando justicia, a los enfermos que claman por consuelo. Cada uno de ellos, al no rendirse, se convierte en testigo del reino. Su oración es resistencia. Es la manera en que la fe mantiene viva la esperanza cuando el mundo intenta extinguirla.
La dimensión social de la parábola. Aunque Jesús habla en términos personales, su parábola tiene un alcance social. No se trata solo de una oración privada, sino de un llamado a la comunidad a mantener viva la súplica por la justicia. Cada vez que un pueblo clama contra la corrupción, la desigualdad o la violencia, está repitiendo el gesto de la viuda. Pedir al juez que haga justicia. La oración, entonces, se vuelve una fuerza política en el mejor sentido. Una energía que impulsa la transformación del mundo desde la fe. Cuando la oración se combina con el compromiso, se vuelve fecunda. Orar sin actuar puede ser evasión. Pero actuar sin orar puede ser arrogancia. El equilibrio está en unir ambos movimientos. La súplica a Dios y la acción concreta a favor del bien. Así, la oración perseverante se convierte en la respiración de la justicia. El alma que mantiene viva la lucha ética de la humanidad. La paciencia, virtud del que confía. La paciencia es el hilo invisible que recorre toda la parábola. No hay oración constante sin paciencia. Pero la paciencia de la fe no es pasividad, sino confianza activa. Es la fuerza que sostiene al alma cuando no ve resultados. La viuda insiste, pero su insistencia no es desesperada, es esperanzada. Sabe que en algún momento la justicia se manifestará. Esta paciencia nos enseña a vivir en el ritmo de Dios, no en el de nuestra ansiedad. Dios no se mueve en la urgencia del reloj, sino en la plenitud del tiempo. Aprender a esperar es aprender a amar. Cada instante de espera confiada es una semilla que germina en silencio. Cuando parece que nada ocurre, en realidad algo profundo está madurando dentro de nosotros. La paciencia es el laboratorio, donde la fe se vuelve fuerte, donde la esperanza se hace madura, y donde la confianza alcanza su pureza más alta. La fe al final de los tiempos. Jesús concluye la parábola con una pregunta, que resuena como un eco inquietante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esa pregunta no busca información. Busca despertar conciencia. No se trata de si habrá oraciones, sino de si habrá fe viva, perseverante, resistente. El peligro no es que la humanidad deje de hablar de Dios, sino que deje de confiar en Él. En este sentido, la parábola se convierte en una advertencia y una promesa. Advierte sobre la fragilidad de la fe. En tiempos de desencanto, cuando la injusticia parece triunfar, y el silencio de Dios se prolonga. Pero también promete que la fe auténtica, aunque minoritaria, será hallada en aquellos que no se rinden, en los que siguen clamando por justicia, en los que no pierden la esperanza. Esa fe silenciosa es la que mantiene viva la historia, y la que prepara la venida del reino. La oración como comunión con los que esperan. La oración constante no solo une al alma con Dios, sino que crea comunión con todos los que esperan. Cada vez que alguien ora por justicia, se une a una corriente invisible de creyentes de todos los tiempos. Los profetas, los mártires, los santos. Los anónimos que rezaron en la oscuridad. Todos forman una sola voz. La oración de la viuda no es solitaria. Representa la voz de los que claman generación tras generación. Esa comunión espiritual es un consuelo y una fuerza. Saber que no estamos solos en la espera da sentido al esfuerzo. Cuando oramos,
no lo hacemos solo por nosotros, sino también por los que no tienen palabras, por los que se han rendido, por los que aún no han aprendido a esperar. En esa unión, la oración se vuelve una corriente de esperanza que sostiene al mundo entero. La oración que se hace vida. Orar siempre sin desfallecer no significa estar todo el día recitando plegarias, sino hacer de la vida misma una oración. Cada acto hecho con amor. Cada gesto de justicia, cada silencio habitado por fe es una oración encarnada. Cuando el corazón se mantiene en sintonía con Dios, todo se transforma en diálogo con Él. El trabajo, el dolor, la alegría, la lucha. Vivir orando es vivir atentos a la presencia divina, que se manifiesta en lo cotidiano. Es aprender a ver a Dios en el rostro del otro, a escuchar su voz en los acontecimientos, a responderle con nuestras acciones. La viuda no se limita a pedir. Su perseverancia es oración encarnada. Acción constante que manifiesta fe. Así también nosotros podemos transformar la existencia en plegaria, viviendo con fidelidad, compasión y esperanza. La oración como espacio donde el alma respira. La oración es el lugar secreto donde el alma respira. En un mundo lleno de ruido, la oración constante es el acto más revolucionario que un ser humano puede realizar. Porque es el silencio que se atreve a escuchar. La insistencia de la viuda del Evangelio nos recuerda que la oración no es un acto esporádico, sino el oxígeno del espíritu. Cuando una persona deja de orar, su fe empieza a asfixiarse. Pero cuando persevera, aunque el silencio parezca largo, el alma vuelve a expandirse. En la constancia de la oración el corazón encuentra su ritmo natural. Ese compás que marca el amor de Dios, que sostiene la vida más allá de las circunstancias. Orar siempre sin desfallecer es conservar una actitud interior de apertura, de espera activa, de confianza, en que todo tiene un sentido, aunque aún no se revele. La oración se convierte así en un puente que une el tiempo con la eternidad. En cada súplica, el ser humano se atreve a tocar el misterio. Y en cada silencio divino, Dios enseña a su criatura a vivir desde la fe. La oración como diálogo entre la debilidad humana y la fuerza divina. La viuda no es fuerte por sus medios. Su fuerza nace de su persistencia. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando oramos sin rendirnos, no es porque tengamos una fe perfecta, sino porque nos sabemos débiles y nos sostenemos en la fuerza de Dios. La oración es el espacio donde la fragilidad humana se une con la potencia del amor divino. No oramos porque todo esté bien, sino precisamente porque no lo está. Y en ese acto humilde, reconocemos que dependemos de un bien mayor. Cada vez que oramos, reconocemos nuestra necesidad de Dios, pero también nuestra dignidad como hijos. En el encuentro entre el límite humano y la plenitud divina, ocurre el milagro del crecimiento interior. La viuda insiste ante el juez porque sabe que tiene derecho a la justicia. De la misma manera, el creyente insiste, porque sabe que tiene derecho al amor del Padre. Esta osadía santa, esta valentía espiritual, es la que mantiene viva la relación entre el ser humano y su Creador. La fe que se mantiene en pie en medio del cansancio. Hay momentos en que la oración se vuelve difícil.
Cuando el alma se siente seca y el tiempo se llena de desaliento. En esos momentos, la fe se mide. No por las palabras que se pronuncian, sino por la perseverancia que sostiene. La viuda del Evangelio sigue acudiendo día tras día. Aunque el juez no la escuche, porque su esperanza es más fuerte que su cansancio. Ese es el corazón de la fe. Seguir en pie cuando todo invita a rendirse. En la vida espiritual, los tiempos de sequedad no son castigo, sino prueba de fidelidad. Cuando no sentimos a Dios, Él nos está invitando a amarlo más allá de la emoción. La oración en la aridez es la más pura. Porque ya no busca consuelo, sino comunión. Perseverar en la oración. En medio del cansancio es decirle a Dios: aunque no te sienta, confío en ti. Esa confianza silenciosa es la que abre el corazón de Dios y lo une con el nuestro. La justicia de Dios frente a la injusticia del mundo. La parábola también nos enfrenta a una pregunta existencial. ¿Por qué hay tanta injusticia si Dios es justo? Jesús no evade el tema, sino que lo ilumina desde la fe. Dios no es indiferente al dolor humano. Pero su justicia no siempre se manifiesta en los tiempos o modos que nosotros esperamos. La viuda obtiene justicia del juez injusto. Eso nos recuerda que, incluso en un mundo corrupto, la perseverancia del bien puede transformar la historia. Dios actúa en su tiempo, que es el tiempo de la plenitud, no el de la impaciencia humana. Su justicia no es una venganza, sino una restauración del orden del amor. Cuando el creyente ora con perseverancia, se convierte en instrumento de esa justicia divina, que, poco a poco, repara, limpia, sana. La oración no es una huida del mundo, sino una forma de luchar contra su oscuridad. A través de la oración, el mal pierde su dominio. Porque el alma se mantiene firme en la esperanza. La oración que humaniza. En una sociedad que exalta la productividad y el éxito inmediato, la oración persistente parece inútil. Sin embargo, es precisamente lo que devuelve humanidad a quien la practica. La oración no solo busca respuestas. Humaniza al que ora. Le enseña a mirar al otro con compasión. A comprender el sufrimiento ajeno. A reconocer que todos dependemos de la misma fuente. La viuda del Evangelio no reza para acumular méritos, sino para defender su vida. En su insistencia hay una reivindicación de lo humano. Cuando una persona ora desde el corazón, su ego se ablanda. Su mirada se purifica, su corazón se expande. La oración sincera produce humanidad. Porque quien aprende a esperar en Dios, aprende también a esperar en el otro. La paciencia de la fe se traduce en tolerancia, misericordia y empatía. Así, la oración no es solo una práctica espiritual, sino un ejercicio de ternura que reconstruye lo que la dureza del mundo destruye. La dimensión interior de la justicia divina. La justicia de Dios no solo consiste en corregir las estructuras externas, sino en transformar el corazón humano. Cada vez que oramos por justicia, Dios comienza obrando dentro de nosotros. Nos hace más sensibles al dolor ajeno, más dispuestos a perdonar, más comprometidos con la verdad. En ese sentido, la oración persistente es un taller del alma donde Dios pule las asperezas y enciende la compasión.
La viuda del Evangelio es símbolo de esa transformación interior. Su insistencia la fortalece. Su debilidad inicial se convierte en fuerza moral. Así también nosotros. Cuando perseveramos en la oración, descubrimos que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que trabaja silenciosamente en nuestro interior. La justicia divina empieza en el corazón, y desde ahí se irradia hacia el mundo. El reino de Dios como fruto de la perseverancia. La parábola nos revela que el reino de Dios no llega con estruendo, sino con perseverancia. Es como la semilla que crece en silencio, como la lluvia que va ablandando la tierra. La oración constante es el trabajo oculto que prepara ese reino. Cada plegaria, cada acto de fe, cada gesto de amor es una semilla de eternidad. Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva. Esa pregunta no busca infundir miedo, sino despertar conciencia. El reino no se construye con emociones pasajeras, sino con fidelidad constante. La viuda representa al creyente que no deja de esperar, que sigue trabajando por el bien, aunque el mundo se burle de su esperanza. El reino se gesta en esos corazones perseverantes, que no ceden ante la desesperación. El poder silencioso de la fe. Hay una fuerza inmensa en la fe silenciosa. No necesita gritar para ser firme. No necesita demostrar para ser real. La fe que ora sin desfallecer sostiene el mundo en su eje invisible. Es la fe de los que rezan de madrugada, de los que ofrecen su dolor sin que nadie lo vea, de los que siguen creyendo aunque la vida los haya golpeado. Esa fe discreta es el tesoro más precioso de la humanidad. La viuda del Evangelio encarna esa fuerza. Sola, sin poder, sin influencia, pero invencible en su constancia. Su insistencia es la victoria del espíritu sobre la indiferencia. Así actúa la fe, como un río subterráneo, que, aunque no se ve, sigue fluyendo, alimentando la tierra desde abajo. El mundo puede parecer gobernado por los fuertes, pero en realidad se sostiene gracias a los que, en silencio, siguen orando. La esperanza como herencia del creyente. El creyente no tiene como herencia la seguridad, sino la esperanza. La esperanza es el fuego que mantiene encendida la lámpara de la oración. Es lo que hace que una persona siga buscando, siga confiando, siga amando. Sin esperanza, la fe se convierte en rutina. Con esperanza, se transforma en impulso creador. Orar siempre sin desfallecer es vivir de esperanza. Es levantarse cada día con la certeza de que el amor tiene la última palabra. La viuda persevera porque cree que el juez puede cambiar. Nosotros perseveramos porque creemos que el amor de Dios nunca falla. Esa esperanza no es ingenuidad. Es la sabiduría de quien sabe que todo lo que se hace con fe florecerá, aunque tarde. El triunfo de la oración fiel. La parábola del juez injusto y la viuda insistente culmina en una promesa. Dios hará justicia pronto a sus elegidos. Pero el verdadero milagro no es solo que la justicia llegue, sino que el corazón haya aprendido a esperar. La oración perseverante transforma la relación con Dios y con el mundo. Nos enseña a mirar con paciencia, a actuar con compasión y a vivir con una esperanza invencible. En la viuda descubrimos el alma humana en su máxima expresión. Débil pero constante,
pequeña, pero valiente, silenciosa pero firme. En ella se revela el secreto de la fe. No es cuestión de poder, sino de perseverancia. Orar siempre sin desfallecer es amar siempre sin rendirse. Y quien ama así, quien sigue orando a pesar del silencio, ya vive en el reino que Jesús prometió. Ese reino donde la justicia y la misericordia se abrazan. Y donde Dios, al fin, enjuga las lágrimas de los que nunca dejaron de confiar. La oración como escuela del alma. La oración constante, aquella que se sostiene más allá del cansancio. Es una escuela donde el alma aprende las lecciones más profundas de la vida espiritual. En ella, el ser humano descubre que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión renovada cada día. Quien persevera en la oración atraviesa distintos paisajes interiores. La serenidad, la impaciencia, el silencio, el consuelo, la noche oscura. Cada uno de ellos enseña algo sobre Dios y sobre sí mismo. La oración no solo busca obtener algo, sino que forma al que ora. Le enseña a confiar cuando no ve resultados, a esperar sin desesperarse, a amar sin condiciones. Es el taller donde la fe se templa y el corazón se ablanda. En ese proceso, el alma madura y aprende a mirar la realidad con los ojos de Dios, sin perder la esperanza ni la humildad. La perseverancia como lenguaje del amor. La insistencia de la viuda no es simple terquedad. Es la expresión más pura del amor que no se cansa. Perseverar en la oración es hablar el idioma del amor divino. Porque el amor auténtico no se mide por la rapidez de los resultados, sino por la fidelidad en la espera. Cuando el creyente ora día tras día, aunque no reciba respuesta inmediata, está diciendo con su vida: creo en ti más que en mis circunstancias. Esa perseverancia silenciosa tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Cada momento de oración es una declaración de amor. Un acto de confianza, una forma de permanecer cerca del amado. Incluso cuando todo parece ausente. Así como la viuda se presenta constantemente ante el juez, el alma fiel se presenta ante Dios sin cesar. Y en esa constancia encuentra la paz que el mundo no puede ofrecer. El misterio del silencio de Dios. Hay un aspecto profundamente humano en la parábola, el tiempo de espera. El silencio de Dios, que tanto desconcierta al creyente, es parte del proceso de purificación de la fe. Si Dios respondiera de inmediato a cada súplica, la oración perdería su sentido de comunión y se convertiría en una simple transacción. Pero cuando Dios guarda silencio, invita al alma a profundizar su búsqueda. En ese silencio se revelan nuestras verdaderas intenciones. Se purifica nuestro deseo, y aprendemos a amar a Dios no solo por lo que puede darnos, sino por quién es. La viuda no deja de insistir aunque el juez no la escuche. Así también, el creyente aprende que el silencio divino no es ausencia, sino pedagogía. Dios educa al alma en el arte de la espera. Porque solo el que ha aprendido a esperar con fe puede recibir con gratitud. La fe como resistencia contra la desesperanza. La fe no es una emoción fácil, sino una resistencia profunda contra la desesperanza. En un mundo que idolatra la inmediatez, la fe perseverante parece absurda. Pero es precisamente esa constancia la que sostiene la historia.
La oración constante es una forma de resistencia espiritual. Ante el desencanto, ante el dolor, ante la injusticia. Cada vez que el creyente se arrodilla y clama con esperanza, está desafiando la lógica del mundo que dice que nada cambia, que todo está perdido. Orar es rebelarse contra la desesperanza. Es afirmar que el bien sigue teniendo sentido. Que el amor sigue siendo posible. La viuda de la parábola representa esa resistencia. Su voz, aunque débil, se convierte en eco de la justicia divina que nunca se apaga. La oración como acto de justicia interior. En la parábola, la justicia no se limita al ámbito jurídico. Se convierte en una realidad interior. La oración perseverante no solo busca que Dios cambie las cosas, sino que cambie el corazón del que ora. En cada súplica, el creyente se pone delante de la verdad, reconoce sus límites y deja que Dios transforme su mirada. Esa transformación interior es el inicio de toda justicia verdadera. No hay justicia exterior sin conversión interior. La oración, entonces, es un acto de justicia del alma. Pone las cosas en su lugar, restituye el equilibrio entre el ego y el espíritu, entre la prisa y la paz. A través de la oración, el alma aprende que el primer paso para transformar el mundo es dejarse transformar por Dios. La fe probada en la noche del alma. Hay momentos en los que la oración se convierte en un grito mudo. El alma se siente sola, abandonada. Como si sus palabras se perdieran en el vacío. Esa experiencia, lejos de ser un fracaso espiritual, es una etapa esencial del crecimiento en la fe. Es en la noche del alma donde se revela la autenticidad del amor. La viuda no deja de presentarse ante el juez aunque todo parezca inútil. De la misma forma, el creyente que sigue orando en medio de la oscuridad se convierte en testigo de una fe que no depende del consuelo. En la noche del alma, la fe madura y se convierte en pura entrega. No se trata ya de buscar respuestas, sino de permanecer fiel al vínculo con Dios. Quien persevera en esa oscuridad descubre, tarde o temprano, que la luz no estaba ausente, solo velada. El poder transformador de la oración comunitaria. Aunque la parábola se centra en una mujer individual, su mensaje se amplía cuando lo aplicamos a la comunidad. La oración constante del pueblo de Dios tiene un poder inmenso para transformar la historia. Cuando una comunidad ora unida, persevera en la fe y actúa movida por la esperanza, se convierte en semilla del reino en medio del mundo. Las comunidades que oran sin cesar son fuentes de paz, lugares donde la justicia de Dios empieza a hacerse visible. La perseverancia en la oración común crea vínculos, sana heridas y fortalece la solidaridad. En un mundo fragmentado por el egoísmo, orar juntos es un acto de unidad profunda. La comunidad orante recuerda que la fe no es una experiencia aislada, sino un camino compartido hacia la plenitud del amor divino. La misericordia como respuesta divina a la perseverancia. Dios no responde a la insistencia de la oración porque se le presione, sino porque su misericordia se conmueve ante la fe sincera. La perseverancia del creyente abre el espacio para que la gracia actúe. Cada oración insistente es una puerta que se abre a la misericordia divina. En la parábola, el juez injusto cede por cansancio.
pero Dios actúa por amor. Esa diferencia revela el corazón de la relación con Él. Dios no concede por obligación, sino por ternura. Su justicia no es fría ni mecánica. Es compasiva y transformadora. Cuando el creyente persevera en la oración, su insistencia se convierte en eco del amor de Dios que nunca se rinde. En ese intercambio silencioso, el alma aprende a vivir desde la misericordia, no desde el mérito. La oración que da forma al futuro. Orar siempre sin desfallecer es una forma de construir el futuro. Cada plegaria, cada acto de confianza, cada palabra dicha con fe modela el porvenir del alma y del mundo. La oración no solo se dirige al pasado o al presente, sino que siembra esperanza en lo que vendrá. Cuando Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva, no lo hace para sembrar miedo, sino para recordarnos que el futuro depende de la fidelidad del presente. El reino de Dios se prepara ahora, en la oración silenciosa de los corazones fieles. El mañana será más luminoso en la medida en que hoy haya hombres y mujeres que no dejen de orar, de creer, de esperar. La oración es, entonces, una siembra invisible que florece en la eternidad. La victoria de la fe paciente. La parábola de la viuda insistente termina con una promesa y una pregunta. La promesa es que Dios hará justicia pronto. La pregunta es si encontrará fe cuando regrese. En esa tensión se resume todo el camino espiritual. La oración perseverante nos sitúa en medio de esas dos realidades. La esperanza en la justicia divina y la responsabilidad de mantener viva la fe. Quien ora sin desfallecer se convierte en testigo de ambas. La fe paciente no busca controlar el tiempo, sino habitarlo con esperanza. No se rinde ante el silencio. No se amarga ante la espera, sino que sigue confiando. Esa fe es la que transforma al mundo desde dentro. En el fondo, la victoria de la oración constante no está en obtener lo que se pide, sino en convertirse en alguien nuevo mientras se espera. Quien ora con constancia se convierte él mismo en respuesta de Dios para otros. Y así, el ciclo de la misericordia continúa, hasta que el amor sea todo en todos. La oración como acto de confianza radical. Orar sin desfallecer, como enseña Jesús en este pasaje, es una entrega absoluta al misterio de Dios. Significa renunciar al control, a la necesidad de entender cada cosa, y confiar ciegamente en que el amor de Dios actúa incluso cuando parece que nada sucede. Esa confianza radical se parece a lanzarse al vacío y descubrir que el vacío es en realidad los brazos del Padre. La viuda insiste porque, aunque el juez no parezca escucharla, cree que su petición tiene valor. Así también el creyente, al orar sin cesar, declara con su vida que su confianza no depende de la eficacia inmediata, sino de la fidelidad de Dios. La oración se convierte, entonces, en un acto de abandono luminoso, en el cual la persona se deja sostener por una presencia que no ve, pero en la que cree. Este abandono no es pasividad, sino el acto más activo del alma, porque implica renunciar al orgullo de la autosuficiencia y abrazar la humildad de la fe. La humildad del que sabe esperar. Esperar no es fácil. En una cultura que premia la rapidez y celebra
Lo inmediato, la espera parece una debilidad. Sin embargo, la espera que nace de la fe es una de las formas más altas de fortaleza espiritual. La viuda del Evangelio enseña que la humildad es la base de toda perseverancia. Ella no exige, no manipula, no amenaza. Simplemente insiste. Esa humildad perseverante es lo que mueve el corazón de Dios. En la vida espiritual, la humildad no consiste en rebajarse, sino en reconocer que sin Dios nada tiene sentido. Cuando el alma aprende a esperar en silencio, sin desesperar, se abre a la acción divina. La humildad, lejos de ser resignación, es una apertura activa al milagro. Es el terreno fértil donde germina la gracia. Porque solo quien sabe esperar con sencillez puede reconocer la voz de Dios. Cuando finalmente responde. La paciencia divina como modelo de la humana. Así como el creyente está llamado a perseverar en la oración. Dios mismo es modelo de paciencia infinita con su creación. Él espera que el ser humano despierte, que se acerque, que regrese. Su paciencia es una expresión de su amor eterno. La oración perseverante del creyente refleja, en cierta manera, esa paciencia divina. Al insistir en la oración, el ser humano se asemeja a su Creador, que nunca se cansa de buscarlo. Cada vez que oramos, imitamos esa ternura de Dios que no desiste, que sigue amando incluso cuando no es correspondido. En esa reciprocidad silenciosa, la relación entre Dios y el hombre se convierte en una danza de espera y encuentro. La paciencia, tanto la divina como la humana, es el hilo invisible que mantiene unida la historia de la salvación. La oración como fuente de sabiduría interior. La oración constante no solo fortalece la fe, sino que despierta una sabiduría interior profunda. Con el tiempo, el creyente que persevera aprende a discernir entre lo esencial y lo accesorio. Descubre que muchas veces lo que pedía al principio no era lo que realmente necesitaba. La oración transforma la mirada, purifica los deseos y ensancha el corazón. Lo que en un principio se pide con ansiedad, al final se entrega con serenidad. La viuda del Evangelio enseña que el valor no está en obtener justicia, sino en mantenerse fiel al reclamo del alma. La oración prolongada nos enseña a escuchar, a comprender los ritmos de Dios, que no siempre coinciden con los nuestros. Esa sabiduría interior es fruto de la perseverancia. Y quien la alcanza se vuelve más sereno, más libre, más compasivo. La oración como fuerza de transformación social. El Evangelio no presenta la oración como un acto aislado o egoísta. La viuda no pide algo banal, clama por justicia. Su oración es un grito contra la indiferencia. Una búsqueda de verdad en un mundo injusto. La oración auténtica tiene un poder transformador que trasciende lo individual. Un corazón que ora constantemente no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de los demás. Al contrario, la oración sincera despierta la conciencia social. Impulsa al creyente a actuar, a comprometerse con la justicia y la paz. Orar sin desfallecer es también no rendirse ante la corrupción, el dolor o la desigualdad. Es mantener viva la esperanza de que el reino de Dios puede comenzar aquí,
En medio de la historia, a través de la compasión y la justicia que nacen del alma orante. La lucha interior entre la fe y la duda. Toda oración perseverante atraviesa un campo de batalla interior. En ese espacio silencioso, la fe y la duda se enfrentan constantemente. La duda cuestiona, se impacienta, se cansa. La fe, en cambio, insiste y se mantiene firme. Pero ambas forman parte del mismo camino espiritual. La duda no es enemiga de la fe. Puede ser su maestra si se la afronta con sinceridad. Cuando el creyente persevera en la oración, a pesar de sus dudas, demuestra que su fe no depende de certezas, sino de amor. La viuda no se deja paralizar por la indiferencia del juez. Y esa actitud simboliza la victoria del amor sobre el miedo. Orar sin cesar, aun cuando la mente vacila o el corazón se tambalea, es la expresión más pura de la fidelidad. La duda se convierte así en terreno donde la fe se fortalece, porque solo quien ha dudado profundamente puede creer con todo el corazón. La oración como memoria viva de la promesa. Cada vez que el creyente ora, está recordando las promesas de Dios, reavivando la memoria de su fidelidad. La oración es una manera de mantener vivo el hilo que une el pasado con el futuro. Recordar en la oración los actos de amor de Dios en la historia nos sostiene. Cuando el presente se vuelve oscuro, la viuda insiste porque recuerda lo que es justo, lo que debe ser restaurado. Así también el creyente ora para recordar que Dios ha sido fiel y que lo será siempre. Esa memoria espiritual es una fuente de esperanza inagotable. Cuando la fe parece flaquear, la memoria del corazón la sostiene. La oración constante es, en ese sentido, un acto de memoria viva, una manera de decirle a Dios y a uno mismo que su amor no ha cambiado, aunque los tiempos sí lo hagan. La oración como comunión universal. Cuando un creyente ora, no lo hace solo por sí mismo, sino por toda la humanidad. Cada plegaria se une, misteriosamente, a las de millones de almas que claman en el silencio del mundo. La oración crea una red invisible que conecta corazones más allá de fronteras, culturas o tiempos. Es el lenguaje común de la esperanza. En la perseverancia de la oración, el alma se une a ese coro universal de los que aman y esperan. La viuda del Evangelio representa a todos los que, desde su pequeñez, siguen clamando por justicia, por amor, por sentido. Así, cada oración es una chispa que ilumina la oscuridad colectiva. Un gesto de comunión con los que sufren, con los que esperan, con los que creen. En ese misterio de unidad espiritual se revela la grandeza del amor divino que abraza a todos. La oración como semilla de eternidad. Cada vez que el creyente ora, está plantando una semilla que florecerá en la eternidad. Ninguna oración sincera se pierde, aunque parezca no tener fruto inmediato. En el tiempo de Dios, todo florece. La perseverancia en la oración no solo transforma la vida presente, sino que construye la realidad eterna del alma. Orar es participar ya del reino que viene. Es vivir anticipadamente en la presencia del amor perfecto. La viuda insiste hasta obtener justicia. Pero el verdadero premio no es el veredicto,
sino la fidelidad que ha cultivado en el proceso. Así también, el creyente que ora constantemente ya está viviendo en la eternidad. Porque la oración lo une a lo divino. Cada súplica, cada silencio ofrecido, cada lágrima entregada en la fe es una semilla de vida eterna que florecerá en el tiempo perfecto del amor. El triunfo silencioso de la oración. La parábola de la viuda insistente termina recordándonos que la verdadera victoria no está en vencer al juez injusto, sino en no permitir que el corazón se enfríe. Orar siempre sin desfallecer es mantener encendida la llama del amor en medio de la oscuridad. Es la manera en que el alma humana participa en la obra divina de la esperanza. Cada vez que una persona se niega a rendirse, a dejar de creer, a dejar de amar, el reino de Dios avanza un paso más en la tierra. La oración perseverante no cambia solo las cosas. Cambia a quien ora, lo vuelve más semejante a Dios. Más compasivo, más fuerte, más humano. En ese silencio fecundo donde la fe se aferra al amor, el alma alcanza su plenitud. La victoria final no será de los poderosos ni de los rápidos, sino de los pacientes. Los fieles, los que siguieron orando cuando todo parecía perdido. Porque, al final, solo la fe que persevera puede reconocer el rostro del Dios que nunca dejó de escuchar. La oración como camino hacia la transformación interior. Orar siempre sin desfallecer, como enseña Jesús en esta parábola. No es solo un mandato, sino una invitación profunda a dejarse transformar desde dentro. Cada oración, incluso la más sencilla, tiene el poder de remodelar el corazón. Cuando el ser humano se mantiene fiel en la oración, día tras día, sin importar los resultados visibles, su alma comienza a experimentar una metamorfosis silenciosa. La mente inquieta se aquieta. Las emociones se purifican, los deseos se ordenan. Y el corazón aprende a latir al ritmo de Dios. La viuda del Evangelio es imagen de esa transformación. Su perseverancia no solo busca justicia exterior, sino que revela un corazón que ha aprendido a confiar, a insistir sin odio, a creer sin desesperar. En la constancia de la oración, el alma se pule como piedra bajo el agua, y sin darse cuenta, se convierte en reflejo de la paciencia divina. La oración como acto de fidelidad en el tiempo. El tiempo es una de las pruebas más duras para la fe. En el paso de los días, cuando las respuestas no llegan y los silencios se alargan, la tentación de abandonar es grande. Pero es precisamente ahí donde la oración perseverante adquiere su fuerza redentora. La fidelidad no se demuestra en los momentos de gozo, sino en los tiempos de espera. La viuda del Evangelio no deja de acudir al juez, y su constancia se convierte en testimonio de que el amor verdadero no se rinde ante el tiempo. En la vida espiritual, el paso del tiempo no debilita la oración, la purifica. Las palabras se vuelven más sencillas. Los deseos más puros, la confianza más firme. Perseverar en la oración es permanecer anclado en Dios mientras todo lo demás cambia. Es afirmar, con cada día que pasa, que la esperanza vale más que la prisa. La oración frente a la indiferencia del mundo. El juez de la parábola simboliza la indiferencia de un mundo
que muchas veces cierra los oídos ante el clamor del débil. En contraposición, la viuda representa la voz de la fe, que no se resigna, que sigue clamando, aunque parezca que nadie la escucha. Así es la oración en medio de la sociedad moderna. Un acto de resistencia espiritual frente al ruido, la distracción y la incredulidad. Orar sin cesar es levantar una voz silenciosa contra la indiferencia, es afirmar que el alma sigue teniendo sed de justicia, de bondad y de amor. En un mundo acelerado y superficial, la oración perseverante se convierte en testimonio profético. Es el recordatorio de que lo invisible tiene más peso que lo visible, de que la esperanza aún tiene sentido, de que el amor sigue siendo la respuesta. La oración que abre caminos imposibles. La oración perseverante tiene un poder que no se mide en resultados inmediatos, sino en la apertura que crea. A veces, lo que cambia no es la situación exterior, sino la percepción del que ora. Donde antes veía muros, empieza a ver puertas. Donde solo había oscuridad, comienza a distinguir destellos de luz. Esa es la obra misteriosa de la oración constante. Amplía el horizonte interior y permite ver la vida desde la perspectiva de Dios. La viuda obtiene justicia porque no se rinde, pero más allá de la sentencia del juez, lo que triunfa es su perseverancia. En el creyente ocurre algo similar. Cuando ora sin cesar, el alma se alinea con la voluntad divina y los caminos que parecían cerrados comienzan a abrirse de formas insospechadas. La oración no fuerza a Dios a actuar, sino que dispone al corazón para reconocer su acción. La oración como fuerza que sostiene la fe. Jesús pregunta al final del relato: ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Esa pregunta no busca asustar, sino despertar. La fe no se mantiene viva por inercia. Necesita ser alimentada por la oración. Cuando el alma deja de orar, la fe comienza a apagarse lentamente, como una lámpara sin aceite. La oración constante es el alimento invisible que mantiene encendida la llama del Espíritu. Cada palabra pronunciada con fe, cada silencio ofrecido con amor, cada lágrima derramada ante Dios, es una chispa que mantiene viva esa luz. Sin oración, la fe se vuelve teoría. Con oración, se convierte en vida. La viuda representa esa fe viva, que no se deja vencer por el cansancio ni por la frustración. Su ejemplo invita al creyente a cuidar su relación con Dios como se cuida un fuego, con ternura, constancia y esperanza. La oración que purifica el deseo. Muchas veces, al iniciar la oración, el ser humano pide cosas concretas, esperando resultados inmediatos. Pero cuando persevera en el diálogo con Dios, sus peticiones cambian. Lo que antes parecía urgente se relativiza. Y lo que parecía pequeño cobra un valor nuevo. La oración perseverante purifica el deseo. Lo libera del egoísmo, lo transforma en apertura a la voluntad divina. En ese proceso, el alma pasa de pedir cosas a pedir al mismo Dios. Ya no busca solo soluciones, sino comunión. La viuda pide justicia, pero su perseverancia nos enseña que el deseo más profundo del creyente es vivir en armonía con la verdad y el amor de Dios.
Esa purificación interior convierte la oración en un espacio sagrado donde la voluntad humana se une con la divina y donde el corazón encuentra finalmente descanso. La oración como testimonio de amor en el dolor. Orar sin desfallecer también significa orar en el dolor. Cuando la vida parece desmoronarse. En esos momentos, la oración no siempre tiene palabras. A veces es un suspiro, un silencio ofrecido. Una lágrima derramada en la oscuridad. Pero incluso ese gesto es oración, porque es una entrega. La viuda de la parábola encarna ese amor, que no se apaga ni siquiera en la adversidad. En el sufrimiento, la oración no busca entender, sino permanecer. El alma herida que sigue orando da testimonio de un amor más fuerte que el dolor. Esa oración silenciosa, hecha desde la fragilidad, es la más poderosa, porque no depende del entendimiento, sino de la confianza. Dios acoge esas oraciones con ternura infinita, porque son las más sinceras. Nacen del corazón quebrado que aún se atreve a creer. La oración como comunión con el ritmo divino. El alma que persevera en la oración entra, poco a poco, en el ritmo de Dios. Aprende a caminar a su paso. A no adelantarse ni atrasarse, a aceptar que la historia se despliega con sabiduría perfecta. La prisa humana se transforma en serenidad cuando el corazón se acostumbra a orar. La viuda acude al juez día tras día. Su constancia refleja el latido del tiempo divino, que nunca se detiene, pero tampoco se precipita. Quien ora constantemente empieza a vivir de manera diferente, con más calma, con más confianza, con menos ansiedad. La oración no cambia los relojes del mundo, pero sí cambia la percepción del tiempo. Enseña que todo llega cuando debe llegar, que cada demora tiene su sentido, que la espera también es parte de la gracia. La oración como alianza entre la tierra y el cielo. La oración perseverante es un lazo invisible que une lo humano y lo divino. Cada vez que alguien ora, el cielo se inclina hacia la tierra y la tierra se eleva hacia el cielo. Es una alianza eterna que mantiene unido el universo moral y espiritual. En la parábola, la viuda no solo representa al individuo que clama por justicia, sino a toda la humanidad que anhela redención. En su voz se mezclan todas las voces de un mundo que esperan un amanecer nuevo. La oración constante del creyente participa de ese movimiento cósmico de esperanza. A través de ella, el cielo y la tierra se tocan en el misterio del amor. Y en esa comunión, lo imposible se vuelve posible. Lo lejano se acerca, lo herido se sana. La oración como victoria del amor que no se rinde. La parábola de la viuda insistente nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo. El amor verdadero no se cansa. La fe auténtica no se rinde. Y la esperanza firme no se apaga. Orar sin desfallecer es el camino hacia esa victoria silenciosa que solo conocen los corazones perseverantes. La oración no busca convencer a Dios, sino permitir que su voluntad se cumpla en nosotros. Nos hace partícipes de su paciencia, de su misericordia, de su ternura. En la constancia del alma orante se revela el poder del amor que resiste el paso, da tiempo y los golpes de la vida. Quien ora así no solo pide,
sino que se convierte él mismo en respuesta. En testimonio de que la fe puede sostenerlo todo. Al final, la justicia que Dios promete llega, pero llega acompañada de algo más grande. Un corazón transformado que ya vive en la paz de su presencia. En ese corazón perseverante se cumple el milagro más hermoso. La unión perfecta entre la debilidad humana y la infinita fidelidad divina. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.